clase del día de hoy, ¿ya? Creo que ya se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Ok. Muy bien, jóvenes, el tema que vamos a tocar el día de hoy, como puedes ver ya en mi pantalla, es el tema de conteo de números, ¿ya? Este es otro tema también bastante importante dentro de nuestro curso de aritmética. Y dentro de ese tema de conteo de números, de lo que vamos a hablar va a ser acerca de la progresión aritmética, ¿ya? Ese es el punto principal de esta clase, ¿ya? La progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Bastante simple, ¿ya? Una progresión aritmética es una sucesión de números, ¿ya? Pero es una sucesión de números que tiene una característica particular. Mira, por ejemplo, aquí he colocado yo una sucesión, una secuencia de números, ¿no? 3, 7, 11, 15 y así sucesivamente hasta 67. Esos números que están aquí forman una progresión aritmética. A ver, ¿qué cosa en particular tienen esos números que hace que los llamemos, que digamos que es una progresión aritmética? Bueno, sencillo, ¿no? Eh, si tú te das cuenta de estos números, a ver, mira, de 3 para 7. Ah, ¿cómo? Van de 4 en 4. Exacto, ¿no? De 3 para 7 aumenta 4, de 7 para 11 también aumenta 4 y de 11 para 15 también aumenta 4, ¿no? Esos números aumentan de 4 en 4, ¿no? Muy bien, justamente por eso decimos que esta es una progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números que aumentan en forma constante. Por ejemplo, en este caso aumentan de 4 en 4, ¿no? También podría aumentar de 3 en 3, de 2 en 2, de 5 en 5 o de la forma que tú quieras, ¿no? Ahí está, ¿no? Progresión aritmética es una sucesión de números, lo que acabo de decir, que aumentan en forma constante, ¿no? Ahora, a esta cantidad, que es la que siempre aumenta, se le conoce como la razón de la progresión aritmética. Por ejemplo, aquí, como aumenta de 4 en 4, decimos que la razón vale 4, ¿no? Decimos que la razón vale 4. Ahora, una progresión aritmética se representa en forma general de esta forma. Al primer término se le representa con A sub 1, al segundo término con A sub 2, al tercer término con A sub 3, al cuarto término como A sub 4 y así sucesivamente hasta el último término, al cual en este caso vamos a representarlo como A sub n. Una cosa importante que hay que notar es que el numerito que aparece por aquí, el índice que aparece por aquí, representa la posición que corresponde a cada uno de esos términos, ¿no? A sub 1 ocupa la posición número 1, A sub 2 la posición número 2, A sub 3 la posición número 3 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, para que esto sea una progresión aritmética, estos tienen que ser números que aumenten en forma constante. Bueno, vamos a considerar que estos números aumentan de R en R, ¿no? Y si aumentan de R en R, decimos que esta R es la razón de la progresión aritmética, ¿ya? Muy bien, esta entonces es la forma como se representa. En esta progresión aritmética aquí he colocado los nombres de algunos de los términos, por ejemplo, A sub 1, ya hemos dicho que es el primer término, R, ya hemos dicho que es la razón, que es lo que tiene que aumentar un término cualquiera para poder hallar el término que sigue. Bueno, A sub n, bueno, en el caso de A sub n podemos decir que A sub n es el último término, o también podemos decir que es el término enésimo, o sea, el término que ocupa la posición n, ¿sí? El término que ocupa la posición n. Y en este caso, n sería el número de términos. Porque claro, ¿no? Si comienza con 1, si comienza con A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, ¿no? Quiere decir que n representa el número de términos, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la forma como se representa una progresión aritmética, ¿no? ¿Qué cosa era la progresión aritmética? Era una sucesión de números que aumentan en forma constante. En realidad puede ser que aumentan o que disminuyen en forma constante, ¿ya? Porque puede ser también, puede ser que la razón se sume y puede ocurrir también en algún caso que la razón se reste. No es muy común, pero puede ocurrir, ¿ya? Muy bien, aquí ya habíamos dado un ejemplo de una progresión aritmética, pero aquí vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos los números 11, 17, 23, 29. Aquí tú puedes ver que estos números están aumentando ¿de cuándo en cuándo están aumentando? De 6 en 6, ¿no? Claro, 11 más 6 es 17, 17 más 6 23, 23 más 6 29, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, eso es entonces la progresión aritmética, ¿no? Ahora, con respecto a una progresión aritmética, ¿no? Con respecto a esto que acabamos de explicar, la progresión aritmética, vamos a mencionar por aquí
dos propiedades fundamentales, ¿no? Las dos propiedades fundamentales con las cuales se resuelven todos los problemas que tienen que ver con progresión aritmética, ¿ya? Son dos las propiedades fundamentales. La primera propiedad fundamental se conoce como la fórmula del término enésimo, que es una fórmula que sirve para poder hallar cualquier término de la progresión en función del primer término y en función de la razón, ¿ya? Lo que dice la fórmula del término enésimo es que, bueno, lo que dice esta fórmula es que el término enésimo, o sea, el término n de una progresión aritmética, se puede calcular como el primer término, ojo, como el primer término más n menos 1 veces la razón. Repito, lo que dice la propiedad es que el término enésimo, profe, el último término, no necesariamente, puede ser el último o puede ser cualquier término, un término cualquiera de la progresión, ¿ya? El término enésimo es igual a el primer término, ¿sí? Es igual a el primer término, más n menos 1 veces la razón. La idea que está detrás de esta propiedad es más o menos la siguiente. Mira, por ejemplo, supongamos que tú quieres hallar el segundo término. Para hallar el segundo término, lo que tú tendrías que hacer sería a el primer término sumarle una vez la razón, ¿sí? Si al primer término le sumas la razón una vez, tienes el segundo término, ¿no? Si tú quieres hallar el tercer término, lo que tendrías que hacer sería a el primer término sumarle la razón una vez y dos veces, ¿no? No sé si me captas la idea, ¿no? Para hallar el tercer término, lo que tendría que hacer sería a el primer término sumarle la razón dos veces. Y si quisiera hallar el cuarto término, ¿qué tendría que hacer? A el primer término tendría que sumarle la razón ¿cuántas? Una, dos, tres veces, ¿no? Para hallar el cuarto término, lo que hago es al primer término sumarle la razón una, dos, tres veces. Si tú te das cuenta, la cantidad de veces que yo sumo la razón es uno menos que la posición que ocupa el término que estoy hallando, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hallar el cuarto término, ¿qué es lo que hago? Al primer término le sumo la razón ¿cuántas veces? Una, dos y tres, ¿no? Si sumo la razón tres veces, calculo el cuarto término, ¿no? ¿Sí? Si sumo la razón una, dos, tres veces, calculo el cuarto término. O sea, si es la cantidad de veces que yo sumo la razón es uno menos que el término que estoy hallando. Eso es lo que dice esta propiedad. El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 veces la razón. Por ejemplo, antes de colocar un ejemplo concreto, ¿no? Quiere decir que si yo quisiera hallar, por ejemplo, el término número 17, ¿no? A ver, si yo quiero hallar el término número 17, lo que tendría que hacer sería a el primer término sumarle la razón ¿cuántas veces? N menos 1 veces, ¿no? Claro, si quiero llegar al término número 17, tendría que sumarle uno menos, ¿no? 16 veces la razón. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Claro, ¿no? Para llegar al término n, tengo que sumar n menos 1 veces la razón. Para llegar, por ejemplo, al término número 17, tendría que sumar la razón 16 veces, o sea, uno menos. ¿Qué pasa si yo quisiera hallar, por ejemplo, el término número 28? ¿Sí? Para hallar el término número 28, lo que tendría que hacer sería a el primer término sumarle la razón ¿cuántas veces? N menos 1, ¿no? A ver, para llegar al término 28 tendría que sumar la razón ¿cuántas veces? 27 veces la razón, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para hallar el término enésimo, lo que hago es al primer término sumarle n menos 1 veces el valor de la razón, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo ya, un ejemplo concreto, ¿ya? Vamos a ver por aquí ya un ejemplo concreto. Halle el 25º término de la siguiente progresión, ¿ya? Si a ti te dan una progresión, lo primero que tienes que hacer es encontrar el valor de la razón. A ver, ¿quién me ayuda y me dice aquí, en esta progresión, cuánto vale la razón? A ver, 7. ¿Cuánto es? De 7 en 7. Perfecto. Esos números están aumentando de 7 en 7. Entonces, el valor de la razón es 7. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo hallar el 25º término, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir 25º? 25. Claro, muy bien. Me están pidiendo hallar el término número 25 de esta progresión, ¿no? El término número 25. Entonces, ¿yo qué cosa tengo que hacer? A el primer término le tengo que sumar la razón. O sea, le tengo que sumarla aquí más 7, más 7, más 7, más 7, más 7, más 7, ¿no? Hasta llegar al término número 25.
Para llegar hasta el término número 25, ¿cuántas veces tengo que sumar la razón? Aquí dice, 1 menos, ¿no? Para llegar hasta el término número 25, tengo que sumar la razón 24 veces, ¿no? Para llegar hasta el término número 25, a el primer término, bueno, aquí le he puesto a sub 1, tengo que sumar 24 veces la razón. ¿Por qué 24? Porque acá la fórmula dice que es n-1 por r. n-1, ¿no? Para llegar al término número 25, tengo que sumar 24 veces la razón, ¿sí? Ahora, aquí yo ya sé que el primer término vale 12 y ya sé que la razón vale 7, ¿no? ¿Sí? El primer término ya sabemos que vale 12, acá está, vale 12, y la razón ya sabemos que vale 7. Lo único que tenemos que hacer es efectuar la operación, ¿ya? Aquí primero se multiplica y luego se suma. Primero se hace la multiplicación y luego se suma. A ver, ayúdame, 24 por 7 es 168. Y 168 más 12 sería 180, ¿no? Ahí está, ¿no? El 25º término de esta progresión, o sea, el término número 25 de esta progresión aritmética es igual a 180, ¿no? Para hallar el término número 25, ¿qué cosa tengo que hacer? A el primer término le tengo que sumar la razón 24 veces. Pero, ¿por qué 24? Porque siempre es, un poquito me estoy adelantando, porque siempre es 1 menos, ¿no? Es n menos 1 veces la razón, ¿ya? El primer término vale 12, la razón vale 7, efectúo las operaciones y me sale la respuesta, ¿ya? Muy bien, esta que está aquí entonces es nuestra primera propiedad, ¿no? La propiedad o la fórmula del término enésimo. Es la propiedad que más vamos a utilizar, ¿no? Es la propiedad que más vamos a utilizar dentro de un momento que estemos resolviendo los problemas, ¿ya? Bien, nuestra segunda... Profesor, ¿cómo Sí, sabía que era 25? Es lo que me piden, pues. Halle el 25º término. Es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Halle el 25º término. ¿Sí? Es lo que me están pidiendo calcular. 25º significa 25, ¿no? O sea, o mejor dicho, el que ocupa la posición número 25, ¿ya? Para ser un poquito más claro. Es lo que me están pidiendo, ¿ya? Muy bien. La segunda propiedad que vamos a utilizar, son dos propiedades nada más las que vamos a utilizar aquí, es la propiedad o la fórmula que sirve para hallar el número de términos de una progresión aritmética, ¿ya? Para hallar el número de términos de una progresión aritmética, la propiedad o la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a calcular a sub n menos a sub 1. ¿Qué quiere decir a sub n menos a sub 1? Aquí está, mira, a sub n es el último término y a sub 1 es el primer término, ¿no? O sea, es la diferencia de el último término menos el primero, ¿no? El último menos el primero entre la razón y más 1. ¿Ya? Repito, para hallar el número de términos de una progresión aritmética, vamos a restar el último término menos el primero, ¿no? El último menos el primero, entre la razón y más 1. Querido profesor, ¿de dónde sale esta propiedad? Bueno, sencillo. Esta propiedad se obtiene a partir de la primera propiedad. Si en esta primera propiedad nosotros despejamos el valor de n, o sea, si el a sub 1 lo pasamos a restar, el r lo pasamos a dividir y el menos 1 lo pasamos a sumar, ¿no? Si despejamos la n en esta primera propiedad, en esta primera fórmula, vamos a obtener la segunda propiedad, ¿no? Vamos a obtener la segunda fórmula. Si quieres, hazlo, ¿eh? Mira, a sub 1 pasa a restar, entonces queda a sub n menos a sub 1. Luego la r que estamos multiplicando pasa a dividir, acá está dividiendo, ¿no? Y luego el 1 que está restando pasa a sumar y queda esto que está aquí, ¿ya? Esta segunda propiedad se obtiene a partir de la primera, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo calculamos el número de términos entonces? El último menos el primero, entre la razón y más 1. Por ejemplo, ¿no? En esta segunda progresión me piden hallar el número de términos. Para poder hallar el número de términos, necesariamente tienes que saber cuánto vale el último término, ¿no? Para poder hallar el número de términos, tienes que saber necesariamente cuánto vale el último término. Ya, pero recuerda que lo primero, cuando tienes una progresión aritmética, es hallar la razón, ¿no? A ver, en esa progresión aritmética, ¿cuánto vale la razón? Creo que está bastante fácil, ¿no? Esos números 5. de cuánto en cuánto. Muy bien, por ahí, claro, están aumentando de 5 en 5, ¿no? 9 más 5 es 14, 14 más 5, 19, 19 más 5, 24, etcétera, etcétera, etcétera. Para hallar el número de términos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar el último menos el primero, ¿no? 134 menos 9, entre la razón que vale 5, ¿no? Que está aumentando de 5 en 5, y más 1. ¿Ya? Ojo, el último menos el primero,
el último menos el primero, entre la razón y más 1. Efectuando las operaciones, esto sale 125 entre 5. ¿Cuánto es 125 entre 5? Es 25, ¿no? 25. ¿Y más 1? Y más 1, 26. 26. Ay, 26 es la respuesta. El número de términos de esta progresión aritmética es 26. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las dos propiedades con las que vamos a resolver todos los problemas de esta clase. ¿Ya? Son solamente dos propiedades. La fórmula del término enésimo y la fórmula del número de términos. En la primera fórmula, lo que tenemos que el número de términos, perdón, que el término enésimo es siempre igual a el primer término más n menos 1 veces la razón, ¿no? O sea, al primer término le sumamos la razón n menos 1 veces, ¿no? N menos 1 veces. Esa es nuestra primera fórmula, ¿no? Y nuestra segunda fórmula es la fórmula del número de términos, ¿no? El número de términos de una progresión aritmética se calcula restando el último menos el primero entre la razón y más 1. ¿Ya? Con esas dos propiedades, repito, vamos a resolver todos los problemas. ¿Ya? Bien. Vamos a ver por aquí algunas aplicaciones. Antes de resolver los problemas del boletín, ¿no? Vamos a ver primero aquí algunas aplicaciones sencillas, ¿ya? Algunas aplicaciones fáciles. A ver, me dice, halle el 32º término de la siguiente progresión aritmética. Ya, primero, te dan esta progresión que aparece por aquí, ¿no? Te dan estos numerales AB, A7 y B1, y lo que te dicen es que esos tres numerales forman, ¿qué cosa forman? Forman una progresión aritmética, ¿no? A ver, si estos números forman una progresión aritmética, lo primero que tenemos que hallar, lo primero que tenemos que determinar es hallar, lo primero que tenemos que encontrar es la razón de esa progresión aritmética. Repito, si es una progresión aritmética, lo primero que tendríamos que hacer sería hallar el valor de la razón, o sea, de cuánto en cuánto están aumentando esos números. Y para eso, te pido que te fijes, que te concentres en el segundo término y el tercero. A ver, mira, el segundo término termina en 7 y el término que sigue termina en 1. O sea, este es un número que cuando le sumo, que ese es un número que termina en 7 y que cuando le sumo la razón, el resultado termina en 1. Si él termina en 7, ¿cuánto le tengo que sumar para que el resultado termine en 1? A ver, ¿quién me dice? 4. Muy bien, muy bien. El valor de la razón tiene que ser 4, ¿verdad? El valor de la razón tiene que ser 4. Si un número termina en 7, al sumarle 4, 7 más 4 es 11, ¿no? Quiere decir que se coloca 1 y se lleva 1, ¿no? Se coloca 1 y se lleva 1, ¿no? Si él termina en 7, hay que sumarle 4 para que el término que sigue termine en 1. Ahora, como es una progresión aritmética, como es, a ti te lo dicen, ¿no? Halle el 32º término de la siguiente progresión aritmética. Como es una progresión aritmética, la razón tiene que ser siempre la misma. Quiere decir que si aquí la razón vale 4, por aquí el valor de la razón también tiene que ser 4. ¿Sí? Aquí la razón también tiene que ser 4. Y de aquí, tú deberías ser capaz de decirme cuál es el valor de B. 3. Claro que sí, muy bien. El valor de B tiene que ser 3, ¿no? Porque tiene que ser un número que al sumarle 4, el resultado termine en 7. Entonces aquí el valor de B necesariamente tiene que ser 3. Ahora, si B vale 3, quiere decir que él era 31, ¿no? Y si él era 31, el anterior tenía que ser ¿cuánto? Él es 31, ¿no? La razón vale 4, ¿no? 24. 31, el anterior era 4. 27, claro, él era 27, por tanto el valor de A era 2. ¿Sí? Claro, el valor de A era 2. Si A vale 2 y B vale 3, quiere decir que el primer término era 23, ¿no? Claro, si A vale 2 y B vale 3, quiere decir que el primer término era 23, ¿no? Claro, aquí era 27 y aquí era 31. ¿Sí? ¿Está bien? Mira, solamente sabiendo que es una progresión aritmética, hemos descubierto primero que el valor de la razón es 4, y luego hemos descubierto que el valor de B era 3 y que el valor de A era 2. ¿Ya?
Muy bien, reemplazando estos valores, entonces ya tengo la progresión, ¿no? ¿Qué cosa me piden? A ver, en esa progresión, ¿qué es lo que me piden hallar? Me dicen, halle el 32º término. ¿Ya? El 32º. Bueno, primero recuerda que aquí la razón es 4, ¿no? Aquí la razón es 4. ¿Qué quiere decir 32º término? 32. 32. Claro, ¿no? Me están pidiendo hallar el término número 32. Y para hallar el término número 32, tengo que utilizar la fórmula del término enésimo. ¿Cómo era la fórmula del término enésimo? Ya te olvidaste, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? Primer término más la Término razón. n Menos menos 1. Tenía que sumar n menos 1 veces la razón. Aquí n vale 32, ¿no? Quiere decir que al primer término le tengo que sumar ¿cuántas veces? 31 veces la razón, ¿no? Claro, ¿no? Al primer término se le sumaba n menos 1 veces la razón. Aquí n vale 32, ¿no? Sería 31 veces la razón. Siempre aquí es 1 menos, ¿ah? ¿Sí? Sería la razón multiplicado por 1 menos que el número que está aquí, ¿ya? Muy bien, y ahora simplemente reemplazo, pues, ¿no? Porque el primer término yo ya sé que vale 23, ¿no? Y la razón ya sé que vale 4, ¿no? El primer término vale 23, la razón vale 4, lo único que tengo que hacer es efectuar las operaciones, ¿no? Efectuando las operaciones, ¿eso cuánto sale? A ver, ayúdame. 31 por 4 es 144. ¿Cuánto sale? 100. 124. 47. Ya, muy bien, ya, sumando ya. Esto sale 124 y 124 más 13 es 147. Esa sería la respuesta entonces para este primer ejemplo, ¿ya? Ojo, ¿ah? Me dan esos tres numerales, ¿no? Me dan esos tres numerales y me dicen que forman una progresión aritmética. Si forman una progresión aritmética, quiere decir que aumentan en forma constante. Lo primero que tengo que hacer es tratar de encontrar el valor de la razón. En este caso, para hallar el valor de la razón, lo que hice fue fijarme en el segundo término y en el tercero, ¿no? Si él termina en 7, ¿no? Para que, si él termina en 7 y el que sigue, claro, yo tengo que calcular, digamos, ¿no? Si él termina en 7, ¿cuánto le tengo que aumentar para que el resultado termine en 1? ¿No? Le tenía que aumentar 4, ¿no? Por eso ya sé que la razón vale 4. Sabiendo que la razón vale 4, saco el valor de B, saco el valor de A y con eso sale todo, ¿no? Y con eso sale todo. Lo otro que era importante era recordar esto, ¿no? Para poder hallar el término número 32, tenía que recordar la fórmula del término enésimo, ¿no? Para calcular el término enésimo, al primer término le sumo n menos 1 veces la razón, ¿no? Para llegar al término número 32, tengo que sumar la razón 31 veces, ¿no? Siempre uno menos, ¿eh? Siempre uno menos. Y lo que sigue, repito, es simplemente operar. A ver, si me has entendido el ejemplo anterior, vamos a ver si es que puedes resolver el ejemplo que sigue, que es bien parecido. Dice, halle el número de términos de la siguiente progresión aritmética. Al igual que en el caso anterior, te dan estos numerales y te dicen, te dan como dato que esos numerales forman una progresión aritmética. Si esos numerales forman una progresión aritmética, lo primero que tienes que hacer es encontrar el valor de la razón, que en este caso está fácil, ¿eh? A ver, ¿quién me dice al ojo nomás cuánto vale la razón? 6. Muy bien por ella, muy bien. El valor de la razón tiene que ser 6, ¿no? ¿Cómo sabes que es 6? Por el segundo término. El 2. Porque 8 menos 2 da 6. Exacto, aquí claro, 2 ¿no? más 6, Claro, 8. exacto, ¿no? Si aquí es 2, tengo que aumentarle 6 para que dé 8, ¿no? Si aquí termina en 2, debo aumentarle 6 para que el resultado acabe en 8. Muy bien. Al igual que en el caso anterior, como yo sé que esta progresión es una progresión aritmética, ¿no? Como yo sé que esos números están en progresión aritmética, entonces la razón tiene que ser siempre la misma. Si aquí la razón es 6, aquí la razón también tiene que ser 6. Y si la razón vale 6, ¿quién me dice cuánto vale A? 6. El valor de A también tiene que ser 6, ¿verdad? 6. El valor de A también tiene que ser 6, para que sea 6 más 6, 12, y llevo 1, ¿verdad? Si la razón vale 6, el valor de A también tiene que ser 6, ¿no? Para que sea 6 más 6, 12, y llevo 1. Ahora, si A vale 6, quiere decir que el primer término es 66, ¿verdad? 66. 66 más 6, 72. 72. Quiere decir que el valor de B es 7. El valor de B es 7. Ahí está, ¿no? El primer término era 66. El que sí, como B vale 7, el segundo término es 72.
Y acá igualito, ¿no? Como B vale 7, el que sigue sería 78. ¿Ya? Muy bien. Y aquí también, ¿no? Como A vale 6 y B vale 7, ya puedo saber también cuánto vale el último término, ¿no? ¿Sí? 2BA sería 276, ¿no? Aquí está, ¿no? Claro, B vale 7 y la A vale 6, ¿no? 276. ¿Qué cosa te piden calcular? Te dicen, halle el número de términos. Halle el número de términos de esta progresión. Bueno, para hallar el número de términos primero hay que hallar la razón, ¿no? Aquí ya sabíamos, ¿no? La razón, ¿cuál es el valor de la razón? 6, ¿no? El valor de la razón es 6. Y lo que te piden es el número de términos. ¿Cómo era la fórmula para hallar el número de términos? Ya te olvidaste seguramente. ¿Cómo era la fórmula para el número de términos? La resta entre el último y el primer término. Era el último Entre dos. menos el primero. ¿Qué más? Entre la razón. Entre la razón y Más uno. y más 1. Perfecto, excelente, muy bien. Ahí está, ¿no? El último menos el primero, ¿no? Ahí está, 276 menos 66, entre la razón, que vale 6, y más 1. ¿Ya? Para hallar el número de términos, la fórmula es el último menos el primero, entre la razón y siempre más 1. Lo que sigue es simplemente operar, ¿verdad? Esa diferencia es, bueno, ya salió la respuesta, ¿no? Ya, esa diferencia es 210. 210 entre 6 es 35, y 35 más 1 sería 30 y 36, ¿no? Ese sería el número de términos de esta progresión aritmética. La primera parte es parecida a lo que ya habíamos hecho en el problema anterior, ¿no? Si te dan estos numerales y te dicen que forman una progresión aritmética, lo primero que tengo que hacer es tratar de encontrar el valor de la razón. El valor de la razón lo obtuvimos a partir del segundo término y el tercero, ¿no? Claro, si él acaba en 2, ¿cuánto le tengo que sumar para que acabe en 8? Le tengo que sumar 6, ¿no? Por eso ya sé que la razón vale 6. Si aquí la razón es 6, aquí también tenía que ser 6, ¿no? Si aquí es 6, acá también tenía que ser 6. Y con eso supe que el primer término era 66. Y con eso ya tengo toda la progresión, ¿no? Lo otro que tenía que recordar aquí es cómo se calcula el número de términos, ¿no? La fórmula para el número de términos es siempre el último menos el primero, entre la razón, que en este caso vale 6, y siempre más 1. No te olvides sobre todo del más 1, ¿ya? Que en mi experiencia te digo que es algo de lo que siempre se olvida la gente, ¿ya? Por alguna razón siempre se olvidan del más 1. ¿Ya? Tú no te vayas a olvidar para que no te equivoques al momento de resolver los problemas. Ok, seguimos avanzando. Siguiente problema. Siguiente ejercicio. A ver, este es un poquito más difícil, ¿eh? Un poquito más difícil. Dice, en una progresión aritmética de 36 términos, el primer término es 24 y el último es 304. El primer término es 24 y el último término es 304. Halle el 21º término de dicha progresión. Halle el 21º, ¿no? El 21º. A ver, vamos primero con los datos, ¿ya? Vamos primero con los datos. Dice, hay una progresión aritmética que tiene 36 términos, ¿no? El primer término vale 24 y el último término vale 304. O sea, es una cosa más o menos así, ¿no? ¿Sí? Más o menos así. El primer término vale 24, el último término vale 304. ¿Y qué otra cosa te dan como dato? También te dan como dato el número de términos, ¿no? Te dicen que el número de términos es 36, ¿no? Te dicen que el número de términos es 36. Bien, algo importante. Siempre que yo tengo una progresión aritmética, lo que me interesa, ¿no? Algo súper importante que a mí me va a interesar es encontrar el valor de la razón. Claro, porque si yo calculo cuánto vale la razón, yo voy a poder saber cuál es el término que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, ¿no? Entonces, algo bien importante que yo necesito aquí es hallar la razón, ¿no? Porque, claro, yo sé que el primer término vale 24, pero para poder hallar el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, necesito calcular, repito, cuánto vale la razón. Ya. Para eso tengo que utilizar esta información que me dan aquí, ¿no? ¿Sí? Me dan como dato que esta progresión tiene 36 términos. Si a mí me dan como dato que la progresión tiene 36 términos, tengo dos opciones, ¿no? Tengo dos opciones.
puedo utilizar la propiedad del término enésimo, o puedo utilizar la fórmula del término enésimo, o puedo utilizar la fórmula del número de términos. ¿Ya? Puedo utilizar cualquiera de las dos. En este caso, voy a utilizar la primera, ¿ya? La fórmula del término enésimo. ¿Ya? Fíjate cómo la voy a utilizar. ¿Eh? Si a ti te dan como dato que la progresión tiene 36 términos, entonces el último término necesariamente tiene que ser el término número 36. No sé si me captas la idea, ¿no? Claro, ¿no? Si la progresión tiene 36 términos, el último término tiene que ser necesariamente el término número 36. El término número 36, por tanto, es igual a 304. ¿Estás de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Si son 36 términos, quiere decir que aquí el último término es el término número 36. ¿Sí? Ahora, el término número 36 yo lo puedo encontrar, o lo puedo calcular utilizando la fórmula que hemos utilizado ya un par de veces, ¿sí? El término enésimo de una progresión aritmética, ¿te acuerdas cómo es? Es el primer término más n menos 1 veces la razón, ¿no? ¿Sí? O sea, al primer término le sumo le tengo que sumar n menos 1 veces la razón, ¿no? Claro, aquí n vale 36, ¿no? Acá sería 35R, ¿ya? Ahora, este primer término, en este caso yo ya sé cuánto vale, ¿no? ¿Sí? El primer término, ¿cuánto vale? El primer término vale 24, ¿no? 24. 24, ¿no? Entonces, mira lo que me queda aquí. Me queda una ecuación a partir de la cual yo puedo despejar fácilmente el valor de R, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Espero que sí, ¿ah? ¿Eh? Sí, Ya. profesor, sí. El término número 36 es igual a el primer término más 35 veces la razón. Acuérdate que es n menos 1 por la razón. N menos 1 por la razón. Ahora, este primer término me lo han dado como dato, me han dicho que es 24. Entonces, este 24 lo voy a pasar a restar. 304 menos 24 es 280. Y 280 entre 35, ¿cuánto sale? 8. 8. Sale 8. Perfecto, ya tengo el valor de la razón. Ya sé que la razón vale 8. Si yo ya sé que la razón vale 8, ya puedo hallar el término que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Sería simplemente más 8, más 8, más 8, más 8, ¿no? En ese caso, lo que me piden es el 21º término, ¿no? 21º término. 21º, ¿qué quiere decir? 21. 21, ¿no? Me están pidiendo hallar el término número 21. Entonces, nuevamente, ¿no? Ya te había dicho, ¿eh? Que la fórmula que más se usa es la fórmula del término enésimo. A ver, para el que no se acuerda, la voy a escribir aquí, creo, por si acaso. ¿Eh? La fórmula del término enésimo es así, ¿no? ¿No? El término enésimo es igual a el primer término más n menos 1 veces, n menos 1 veces la razón. Esa era la fórmula del término enésimo. Vamos a encerrarla por aquí en un pequeño recuadro. Entonces, el término número 21 es cuando n vale 21, pues, ¿no? Cuando n vale 21. Sería el primer término más 21 menos 1, 20 veces la razón, ¿no? ¿Sí? Cuando n vale 20, perdón, cuando n vale 21, aquí sería el primer término más 21 menos 1, 20, ¿no? 20 veces la razón. Bueno, el primer término yo ya sabía que era 24, ¿no? Me lo dieron como dato. El primer término es 24. Y la razón aquí he calculado que es 8. ¿No? La razón aquí ya había calculado que era 8. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es operar, ¿no? ¿Cuánto sale eso, por favor? A ver quién me dice cuánto sale. 184. 84. Primero se hace la multiplicación y luego la suma, ¿no? 20 por 8 es 160 y más 24 sería 184. ¿Ya? Muy bien. Acuérdate de esta fórmula, porque esta fórmula es de las que más se usan. ¿Ya? No, es la que más se usa definitivamente, ¿no? La que más se utiliza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repito, ¿eh? Si a mí me dan como dato el número de términos, si me dan como dato el número de términos, acá por ejemplo me dicen que esta progresión aritmética tiene 36 términos. Entonces, el último término necesariamente tiene que ser el término número 36, ¿no? ¿Sí? 36 términos,
¿sí? 36 términos. El último término es el término número 36, necesariamente. ¿Eh? Ahora, el término número 36 es igual, por fórmula, es igual a el primer término más 35 veces la razón. Profe, ¿por qué 35? Porque siempre es uno menos, ¿no? Este primer término ya sabía yo que valía 24, así que queda una ecuación que al resolverla me da el valor de R, el valor de la razón, y con el valor de la razón ya se puede hallar cualquier cosa que tú quieras, ¿no? O cualquier cosa que te pidan en el problema. ¿Ya? Muy bien. Seguimos adelante. Presta atención a lo que sigue, presta atención a lo que sigue, porque este ya es otro tipo de problema diferente y que ya es un poquito más difícil, ¿ya? Un poquito más difícil. Dice, halle la cantidad de cifras, halle la cantidad de cifras que hay en esta progresión aritmética. Ojo, ¿eh? En este problema, lo que me están pidiendo es hallar la cantidad de cifras. La cantidad de cifras. O sea, ¿cuántas cifras se utilizan o cuántas cifras se requieren para poder escribir todos los términos de esta progresión, ¿no? Por ejemplo, para el primer término necesito 2 cifras, para el segundo término 2 cifras más, para el tercero 2 cifras más y así, ¿no? Para el último término 3 cifras. Si cuento en total, ¿no? O si sumo en total todas las cifras que sean, si sumo en total, ¿no? O cuento, mejor dicho, en total, todas las cifras que se han utilizado, ¿cuántas serían en total? Esa es la pregunta. Bien. Para poder calcular la cantidad de cifras que hay en una progresión, lo primero que yo necesito, no, pero antes de eso, esos números forman una progresión aritmética, ¿no? Esos números aumentan de cuando en cuando, aquí se ve, ¿no? Mira, aumentan de 6 en 6. ¿No? De 6 en 6. Perfecto, ahora sí. Me piden hallar la cantidad de cifras. Para poder hallar la cantidad de cifras que hay en una progresión, algo que yo necesito es que todos los términos tengan la misma cantidad de cifras. Eso es importante. ¿Eh? Para poder hallar la cantidad de cifras, yo necesito que todos los términos tengan la misma cantidad de cifras. ¿Ya? O sea, que todos tengan 2 cifras, o que todos tengan 3, o que todos tengan 4, etc. Ahora, aquí en este caso hay un pequeño problema, porque esta progresión comienza con términos de 2 cifras, pero termina con términos de 3 cifras. ¿Ya? Entonces, en este caso, en este problema, para poder contar la cantidad de cifras, lo primero que tendría que hacer antes sería a esta progresión dividirla en 2 partes, dividirla en 2 bloques. Por un lado, los términos que tienen 2 cifras, y por otro lado, los términos que tienen 3 cifras. ¿No? Tengo que dividirla en 2 bloques. Por un lado, los términos que tienen 2 cifras, y por otro lado, los términos que tienen 3 cifras. ¿Ya? Los términos que tienen 2 cifras son obviamente el 24, el 30, el 36, y así sucesivamente, ¿no? Aquí, bueno, yo ya lo puse aquí, yo ya lo coloqué, pero algo que tendríamos que hallar sería cuál es el último término de esta progresión que tiene solamente 2 cifras. En este caso, el último término que tiene solamente 2 cifras es el 96. Y ahora, una pregunta lógica, natural, sería, profe, ¿cómo supo usted que era 96? ¿No? ¿Cómo supo usted que era 96? Bueno, ¿Es múltiplo de 6? Muy bien. Hay 2 maneras en las cuales podrías hallarlo, ¿no? Una sería siendo observador y dándose cuenta que en esta progresión, 24, 30, 36, 42, todos los términos son múltiplos de 6. Todos los términos son múltiplos de 6. Entonces, el mayor número de 2 cifras tiene que ser también, o el último término de 2 cifras, perdón, tendría que ser también múltiplo de 6, ¿no? El mayor número de 2 cifras que es múltiplo de 6 es 96. Esa sería una manera. La otra manera sería simplemente, ¿no? Si aquí ya tienes 42, a este 42 seguir aumentándole más 6, 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 hasta llegar
a el máximo posible, ¿no? Hasta llegar a este valor, ¿no? A el máximo número de 2 cifras de la progresión, ¿ya? De una forma o de otra tienes que encontrar cuál es el mayor término de 2 cifras, cuál es el mayor término que tiene 2 cifras. En ese caso era 96, ¿ya? Ahora, eso aquí sí está bien fácil, porque como esos números aumentan de 6 en 6, si él es 96, el que sigue sería 96 más 6, que es 102. Más 6 sería 108, más 6 sería 114, etcétera, 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 hasta el último término que es 282. ¿Ya? Muy bien. Lo que estaba diciendo hace un momento era que para poder calcular la cantidad de cifras, lo primero que yo tengo que hacer, lo que yo necesito es que todos los términos tengan la misma cantidad de cifras, ¿no? Que todos tengan 2 cifras, o que todos tengan 3, o que todos tengan 4, etc. En este caso, como había términos de 2 cifras y también habían términos de 3 cifras, lo que tuve que hacer fue separarlo en 2 bloques, ¿no? Por un lado los términos que tienen 2 cifras y por otro lado los términos que tienen 3 cifras, ¿ya? Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es calcular cuántas cifras hay en el primer bloque y cuántas cifras hay en el segundo bloque. Y los 2 resultados los voy a sumar, ¿ya? Bien. Para poder calcular la cantidad de cifras que hay aquí, lo primero que necesitamos es hallar el número de términos. El número de términos, si tú recuerdas, se calcula como el último menos el primero. Uy, aquí creo que me he equivocado, le he puesto aquí 30, ¿no? El último menos el primero entre la razón y más 1. A ver, aquí cometí un error, ya voy a hacer spoiler, pero acá hay que corregir este hierro. Esto sale, ¿cuánto? 80 no, 72 entre 6, 12. No, perdón. No, sí está bien, ¿no? 72 entre 6, 12 más 1, 13. Aquí es 13, ¿no? Uy, acá, bueno, voy a tener que corregirlo, perdonen. Tengo que corregir en vivo y en directo. Ya, ahí había un pequeño error, pero ya, por suerte, ya está corregido, ¿no? Ya. Te decía que para hallar la cantidad de cifras, primero tienes que hallar el número de términos. El número de términos, si tú recuerdas, es el último menos el primero, entre la razón, que la razón era 6, ¿no? Entre la razón y más 1, ¿ya? Operando, esto sale, bueno, haciendo las operaciones, obtienes que el número de términos es 13, ¿ya? Ok, y si ya tienes el número de términos, entonces ya puedes calcular la cantidad de cifras. Para calcular la cantidad de cifras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el número de términos por la cantidad de cifras que tiene cada término, ¿no? En este caso, el número de términos es 13 y cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de esos términos tiene 2 cifras. Por tanto, la cantidad de cifras sería 13 por 2. ¿Cuánto es 13 por 2? 26. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí se entiende por qué estoy multiplicando por 2? A ver, ¿se entiende por qué estoy multiplicando por 2? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué estoy multiplicando por 2? Porque hay 2 cifras. El número de cifras. Claro, porque cada uno de los términos tiene 2 cifras, pues, ¿no? Claro, ¿no? Son 13 números y cada uno de ellos tiene 2 cifras. La cantidad de cifras sería 13 por 2, ¿no? El número de términos multiplicado por la cantidad de cifras que tiene cada término, ¿ya? Muy bien. Y lo mismo que hemos hecho por aquí, vamos a repetirlo por acá, ¿ya? Vamos a calcular primero el número de términos, el último menos el primero, entre la razón y más 1. Haciendo las operaciones, esto sale 32, o sea que aquí hay 32 números. Aquí hay 32 números. Y para calcular la cantidad de cifras, en este caso ya no vamos a multiplicar por 2. En este caso vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 3, profe. 3. Muy bien, en este caso tengo que multiplicar por 3. Porque en este caso, cada uno de los términos tiene 3 cifras, ¿no? 32 multiplicado por 3 sería 96. Y con eso ya prácticamente tengo el problema resuelto, ¿no? Claro, yo sé que en la primera parte hay 26 cifras y en la segunda parte hay 96 cifras. La cantidad total de cifras sería la suma, ¿no? 26 más 96 sería 120, 122, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿ya? Repito nuevamente, ¿eh?
Repito nuevamente. Si te piden calcular la cantidad de cifras que hay en una progresión aritmética, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es verificar si es que todos los términos tienen la misma cantidad de cifras o no. En este caso, comienza con términos de 2 cifras, pero termina con términos de 3 cifras, ¿no? Hay términos que tienen 2 cifras y hay términos que tienen 3 cifras. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer entonces? Tengo que dividir a la progresión en 2 bloques. Por un lado, los términos que tienen 2 cifras y por otro lado, los términos que tienen 3 cifras, ¿no? Los de 2 cifras son desde 24 hasta 96 y los de 3 cifras son desde 102 hasta 288, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que hallar el número de términos que hay en el primer bloque y multiplicarlo por 2, y el número de términos que hay en el segundo bloque y multiplicarlo por 3, ¿no? Aquí multiplico por 2 porque son números de 2 cifras, y aquí multiplico por 3 porque son números de 3 cifras. Y luego esos dos resultados se suman. Esos dos resultados se suman, ¿sí? ¿Te das cuenta? No es algo tan complicado, ¿no? Es simplemente hallar el número de términos y multiplicarlo por la cantidad de cifras que tiene cada término. Y con eso sale, ¿ya? Muy bien. Y ya, este es otro tipo de problema que también es más o menos frecuente, ¿ya? Es un tipo de problema con el cual también es probable que te encuentres en tus evaluaciones, ¿ya? Cuando estés por ahí resolviendo un examen o algo, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más y luego ya vamos a pasar a resolver los problemas de la guía de clase, ¿ya? Porque estos son ejemplos que yo te estoy colocando, ¿no? Luego ya vamos a hacer también los problemas que están en la guía, ¿ya? Este es un problema importante, ¿ya? Es un problema que es un poquito algebraico, ¿no? Es un poquito algebraico, pero es un tipo de problema, importante porque es un tipo de problema que aparece con bastante frecuencia, ¿ya? Te dicen, en una progresión aritmética, el 26º término es 80 y el 18º es 56. Halle el 30º término de dicha progresión, ¿ya? A ver, vamos por partes, ¿eh? Vamos por partes. Te dan como dato primero que hay una progresión aritmética. Y en esa progresión aritmética, el 26º término vale 80 y el 18º vale 56. ¿Ya? A ver, primero, 26º quiere decir 26, ¿verdad? O sea, es el término número 26 que vale 80, ¿no? El término número 26 es igual a 80. Y por aquí te dicen el término 18º, ¿no? 18º es el término número 18º, 18, ¿verdad? El término número 18, que es igual a 56, ¿ya? Muy bien. O sea, te dan como dato 2 términos de la progresión, ¿no? El término número 26 y el término número 18. Bien, si a ti te dan como dato 2 términos cualesquiera de una progresión aritmética, ¿no? Con eso nosotros podemos hallar todos los demás términos, ¿ya? Ojo, ¿eh? Si tú conoces 2 términos cualesquiera de una progresión aritmética, tú puedes hallar todos los demás términos, ¿no? Incluido obviamente lo que te están pidiendo, ¿no? Que es el 30º término. ¿Cómo se hace eso, querido profesor? Bueno, se hace aplicando la fórmula del término enésimo. ¿Cómo era la fórmula del término enésimo? Ya te olvidaste, a ver, la voy a volver a escribir aquí, ¿eh? La fórmula del término enésimo es así, ¿no? El término enésimo es igual a el primer término más n menos 1 veces, la razón, ¿no? N menos 1 veces la razón. Esta es la fórmula o la propiedad más importante de esta clase, ¿eh? Muy bien. Aplicando entonces esta propiedad, el término número 26, ¿a qué cosa será equivalente? Aplicando esta fórmula, a ver, si n vale 26, sería a sub 1 más 25r, ¿verdad? ¿Sí? Claro, si n vale 26, sería a sub 1 más 25r, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 80, ¿ya? Y aquí también, ¿no? El término número 18, ¿a qué cosa es igual? A ver, si n vale 18, sería a sub 1 más ¿cuánto? Más 17r, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, no? El término número 26
es igual a el primer término más 25 veces la razón, ¿no? O sea, aquí es 26, aquí es 1 menos, 25. Y el término número 18 es igual al primer término más 17 veces la razón, ¿no? O sea, aquí es 18, aquí es 1 menos, 17. ¿Ya? El primero es igual a 80, el segundo es igual a 56. Ahora, esta expresión que tienes aquí, esta expresión que tienes aquí, es lo que en álgebra se conoce como un sistema de ecuaciones, ¿no? Es un sistema formado por dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Obviamente las incógnitas son A sub 1 y R. Si tú tienes un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, para resolver ese sistema de ecuaciones, vamos a utilizar un método que en álgebra se conoce como el método de reducción. El método de reducción. El método de reducción consiste en sumar o restar esas dos ecuaciones, ¿no? Sumar o restar esas dos ecuaciones, de tal manera que se elimine una variable y se pueda hallar la otra, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Eliminar una de las variables para poder hallar la otra. En este caso, lo que voy a hacer es restar las ecuaciones, ¿no? O sea, a la primera ecuación le voy a restar la segunda, ¿no? A la primera ecuación le voy a restar la segunda ecuación. Y lo que voy a obtener va a ser lo siguiente, presta mucha atención, ¿eh? Si tú restas A sub 1 menos A sub 1, A sub 1 menos, estoy restando, ¿eh? Se elimina. A sub 1 menos 2 se elimina, ¿sí? Ya no es necesario colocar aquí nada, ¿no? Si restas por aquí 25R menos 17R, 25 menos 17 sería ¿cuánto? Sería 8R, ¿no? Sería 8R. Y si restas por aquí 80 menos 56, te sale 24, ¿no? Te das cuenta que al restar las ecuaciones se ha eliminado una de las variables, se ha eliminado A sub 1, ¿sí? Al momento de restar, A sub 1 menos A sub 1 se cancelan, ¿no? Y queda solamente R, ¿no? Queda solamente R. Entonces, como queda solamente R, entonces yo ya puedo hallar cuánto vale R, pues, ¿no? Ya puedo calcular cuál es el valor de R. A ver, si este 8 pasa a dividir, queda que R vale ¿cuánto, por favor? 24 3. sería 3. Perfecto, muy bien por ahí, muy bien, el valor de R sería 3, ¿no? Ya sé que la razón vale 3. Ahora, si tú ya sabes que la razón vale 3, este valor, bueno, si ya tienes una de las dos variables, ahora, para encontrar el valor de la otra variable, en este caso para calcular cuánto vale A sub 1, lo que tendrías que hacer sería este valor de R, reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser la primera o puede ser la segunda, ¿ya? Cualquiera de las dos. Yo lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Aquí, si el valor de R es 3, sería A sub 1 más 25 por 3, ¿no? Igual a 80. Oye, ¿cuánto es 25 por 3? 25 por 3 es 75, ¿no? 75. Si el 75 pasa a restar, te queda que A sub 1 es igual a ¿cuánto? A sub 1 es igual a 5, ¿no? Entonces ya tienes el primer término y ya tienes la razón, ¿no? Si ya tienes el primer término y ya tienes la razón, ya puedes hallar cualquier término que tú quieras, ¿no? Porque claro, tú sabes que comienza con 5 y aumenta de 3 en 3, ¿no? Comienza con 5 y aumenta de 3 en 3. Sería 5 más 3, 8, más 3, 11, etcétera, ¿no? En este caso, lo que te están pidiendo es hallar, ¿qué cosa te piden? El trigésimo término, ¿no? El trigésimo término. ¿Qué cosa quiere decir trigésimo? Quiere decir el término número 30, ¿no? El término número 30. ¿Cómo calcula el término número 30? Con la fórmula del término enésimo. Si n vale 30, aquí sería A sub 1 más 29R, ¿no? A sub 1 más 29R. A sub 1 vale 5 y R vale 3, ¿no? Operando, esto sale 29 por 3 es 87, y 87 más 5, 92, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Ese sería el trigésimo término de esa progresión aritmética, ¿ya? Lo más importante de este problema sería esta primera parte, ¿ya? Esta primera parte. Si a ti te dan
dos términos cualesquiera de una progresión, ¿no? A partir de esos dos términos se puede calcular cuánto vale la razón y también se puede calcular cuánto vale el primer término. Y claro, sabiendo cuánto vale el primer término y sabiendo cuánto vale la razón, se puede hallar cualquier término que tú quieras, ¿no? Se puede hallar cualquier término que tú quieras. Ahora, si a ti te dan como dato, ¿no?, un término cualquiera de una progresión aritmética, lo que a ti te conviene es aplicar la fórmula del término enésimo, ¿no? Esa que está aquí. Lo que te conviene es aplicar la fórmula del término enésimo. El término número 26 es igual al primer término más 25R. Y el término número 18 es igual al primer término más 17R. Al hacer eso, lo que te va a quedar va a ser un sistema de ecuaciones. Y para resolver un sistema de ecuaciones ya hemos dicho que lo que conviene es sumar o restar las ecuaciones. En este caso conviene restar, para que A sub 1 menos A sub 1 se cancele, ¿no? Para que A sub 1 menos A sub 1 se cancele. Con eso obtienes el valor de la razón y todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás. Este problema es importante, ¿no? Porque este es algo que vamos a hacer varias veces en varios problemas, ¿ya? Muy bien. Entonces con eso ya podemos comenzar con la resolución de los problemas de la guía de clase, ¿no? Si alguien por ahí se está preguntando, profe, ¿por qué no hizo de frente los problemas de la guía? Lo que pasa es que los problemas de la guía a veces como que se van de frente a cosas un poquito complicadas, ¿no? Entonces, a veces es mejor comenzar con algunos problemas un poco más sencillos, ¿no? Como para que todos entiendan, ¿no? Y después de que ya has entendido un poquito, ya has entendido más o menos bien algunas cosas, ya te puedes enfrentar a esos problemas que son un poco más difíciles, ¿ya? Por si acaso, esa es la razón por la cual no me voy de frente a la solución de la guía de clase, del boletín de clase, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa es lo que tenemos en nuestro primer problema. Ese boletín yo supongo que tú ya lo tienes, ¿no? Primer problema, a ver qué cosa dice, ayúdame. En una progresión aritmética, la suma del décimo y duodécimo término es 20. ¿Ya? A ver, la suma del décimo y el duodécimo término es 20. Primero, el décimo es el término número 10 y el duodécimo es el término número 12. ¿Ya? Sería la suma del término número 10 con el término número 12. ¿Ya? La suma de estos dos términos por dato es igual a 20. ¿Ya? A ver, de aquí, ¿qué cosa puedo hacer? A ver, aquí, ¿qué cosa puedo hacer? ¿No? Aquí, ¿qué cosa puedo hacer? Si me dan como dato, o mejor dicho, si en el dato aparecen dos términos cualesquiera de una progresión aritmética, lo que me conviene es aplicar la fórmula del término enésimo. ¿Cómo era el término enésimo? Otra vez lo voy a volver a escribir, ¿eh? El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 veces la razón. N menos 1 veces la razón. Entonces, si el término número 10 es cuando n vale 10, ¿no? Cuando n vale 10 sería el primer término más 9r, ¿no? Ahí está, el primer término más 9r. El término número 12 es cuando n vale 12. Sería el primer término, a ver, si n vale 12, sería el primer término más 11r. Aquí está, ¿no? ¿Sí? Todo igual a 20. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Estoy aplicando la fórmula del término enésimo para a sub 10 y la fórmula del término enésimo para a sub 12. ¿Sí? Bien, ahora vamos a sumar. A sub 1 más a sub 1 sería 2 veces a sub 1. Es como decir una A más una A, 2A, ¿no? Aquí, 9R más 11R, ¿no? 9 más 11, 20, ¿no? Sería 20R. ¿no? Y esto sigue siendo igual a 20, ¿no? Esto sigue siendo igual a 20. Muy bien. Esta ecuación, ahora, esta ecuación que tengo por aquí, 2A más 20R y más 20, podría dejarla así como está, pero también podría simplificarla. Porque si tú te das cuenta, el 2A, el 20R y el 20, todos tienen mitad. ¿Ya? Eso también es una propiedad, ¿no? Es una propiedad algebraica. Si en una ecuación
todos los términos tienen algún factor en común, entonces se puede simplificar, ¿no? En ese caso, como todos tienen mitad, entonces tú puedes simplificar y puedes sacarles mitad, mitad y mitad, ¿no? Aquí mitad sería una A, mitad sería 10R y aquí mitad sería 10, ¿no? Muy bien. Eso es lo que queda cuando, eso es lo que queda cuando simplificas, ¿ya? Muy bien. Esto lo voy a guardar, ¿ya? Esto que me ha quedado aquí lo voy a guardar porque esto me va a servir para luego poder hallar lo que me pide, ¿ya? Eso ya no lo puedo simplificar, así que eso lo dejo así como está, ¿ya? Y me voy a fijar en el siguiente dato, ¿ya? Me dicen, además, en esta progresión aritmética, en esa misma progresión aritmética, el sexto término es igual a 0, ¿no? El sexto término es igual a 0, ¿no? Ahí está, el término número 6 es igual a 0. Profesor, ¿los términos de una progresión aritmética pueden ser iguales a 0? La respuesta es sí. Sí. Pueden ser positivos, pueden ser iguales a 0 o pueden ser negativos también, ¿eh? No es obligatorio que sean siempre positivos. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0, que es lo que ocurre aquí. Bien, ahora, si a mí me dan como dato el término número 6, o si en el dato que me dan aparece el término número 6, lo que me conviene es utilizar la fórmula del término enésimo, ¿no? Cuando n vale 6, ¿no? Cuando n vale 6, aquí sería, ¿qué cosa? El primer término más 5R. El primer término más 5R es igual a 0, ¿ya? Muy bien. Esto como eso no se puede simplificar, esto lo voy a guardar también, ¿no? Ya. Y si tú te das cuenta, lo que tienes aquí es algo similar a lo que tenías en el problema anterior. Tienes dos ecuaciones, ¿no? Tienes dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? A sub 1 y R. Voy a tomar esas dos ecuaciones y las voy a copiar por aquí, ¿sí? Aquí, esta ecuación la he vuelto a copiar por aquí y esta ecuación también la he vuelto a copiar por acá, ¿ya? Y esto lo voy a resolver como un sistema de ecuaciones, ¿no? Como resolví el problema de hace un momento, ¿no? Como el problema que resolví hace un momento. Te dije hace un momento que para resolver un sistema de ecuaciones se utiliza un método que en álgebra se conoce como el método de reducción. La idea es sumar o restar las ecuaciones de tal manera que se elimine una variable y se pueda hallar la otra variable, ¿no? Ahora aquí en este caso lo que voy a hacer es restar estas ecuaciones. A sub 1 menos A sub 1 se cancelan, ¿sí? Se eliminan. A sub 1 menos, estoy restando, ¿eh? A sub 1 menos A sub 1 se eliminan. 10R menos 5R serían 5Rs. Y 10 menos 0 sería 10. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? Ellos, al momento de restar, ellos dos se cancelan. Al restar, 10R menos 5R sería 5R. Y al restar, 10 menos 0 sería 10. ¿Sí? El 5 que está multiplicando pasa a dividir. 10 entre 5 sería 2. Y ese sería el valor de la razón, ¿no? En esta progresión, la razón vale 2. Ahora, si tú ya sabes que la razón vale 2, ¿cuánto vale A sub 1? A ver, ¿quién me dice cuánto vale A sub 1? Para calcular cuánto vale A sub 1, lo que tienes que hacer es este valor de R, reemplazarlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Menos 10. ¿Cuánto? Menos 10. Perfecto, menos 10. Ya habíamos dicho que puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0, ¿no? Muy bien, claro, si aquí reemplazo, R igual a 2, sería acá 5 por 2. 5 por 2 es 10, y ese 10 pasa a restar, ¿no? Este 10 que está sumando pasa a restar. Y queda que el primer término es igual a menos 10, ¿no? Queda que el primer término es igual a menos 10. Y como ya habíamos dicho varias veces, si ya tienes el primer término, ¿no? Si ya sabes cuánto vale el primer término y ya sabes cuánto vale la razón, ya puedes hallar cualquier cosa que te piden. Lo que te piden es hallar el vigésimo término de esa progresión, ¿no? El vigésimo es el término número 20. Vigésimo es el término número 20. Que aplicando la fórmula del término enésimo sería igual a el primer término más n menos 1 por la razón, ¿no? O sea, 19 veces la razón. El primer término acabamos de calcular que vale menos 10,
Y la razón habíamos calculado también que era igual a 2. 19 por 2 es 38, y 38 menos 10 sería 28, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Muy bien, ¿qué tal ese primer problema? Más o menos, ¿no? Un poquito laborioso, ¿no? Un poquito laborioso, pero sale, ¿eh? Es un poquito laborioso, pero sale. Es simplemente aplicar las cosas, las propiedades, las fórmulas que hemos estado mencionando hace un momento en la parte teórica, ¿ya? Muy bien. Siguiente. A ver, atento. La siguiente sucesión consta de 48 términos, dándose los 4 términos centrales. O sea, lo que me están diciendo así, ¿no? Hay una progresión que tiene en total 48 términos. Y estos que aparecen aquí son los 4 términos centrales, ¿ya? Entonces yo voy a poner así, ¿eh? La progresión tiene en total 48 términos, ¿no? Desde A sub 1 hasta A 48, ¿no? Desde el primer término hasta el término número 48. Ya, y estos 4 números que aparecen aquí me dicen que son los 4 términos centrales. A ver, si estos son los 4 términos centrales, quiere decir que desde el inicio hasta acá sería la mitad, ¿sí? Y desde aquí hasta el final sería la otra mitad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Claro, si esos son los 4 términos centrales, quiere decir que aquí, este punto sería exactamente el centro, ¿no? ¿Sí? Por aquí sería la mitad y por aquí sería la otra mitad, ¿sí? ¿No? Por aquí sería la mitad y por aquí sería la otra mitad. Ahora, esta progresión por dato tiene 48 términos. Si esta progresión por dato tiene 48 términos, quiere decir que aquí estaría la mitad y aquí estaría la otra mitad, ¿no? ¿Cuántos términos habría en cada parte? Bueno, la mitad de 48 sería ¿cuánto? Serían 24, ¿no? Claro, habría 24 términos en la primera parte y 24 términos en la segunda parte, porque obviamente tiene que ser mitad y mitad. La mitad de 48 es 24, ¿no? Mitad y mitad. Muy bien. Ya. Ahora lo que me pide es hallar el primer término, ¿no? Me piden hallar el primer término. ¿Qué cosa podemos hacer para hallar ese primer término? Bueno, algo que podemos hacer para hallar el primer término es darnos cuenta de lo siguiente. A ver, mira, yo te había dicho hace rato algo referido a esto, ¿eh? Si a ti te dan como dato, a ver, mira, si me fijo solamente en esta parte, ¿eh? A ver, imagínate que eso de acá no existe, ¿ya? Por un momento imagínate que eso no existe. Vamos a concentrarnos solamente en eso que está aquí, ¿ya? En la primera parte. Algo que yo dije hace rato es que si a ti te dan como dato el número de términos, ¿no? En este caso, el número de términos es 24, entonces el último término, por lo menos el último término de esta mitad, el primer término, perdón, el último término tiene que ser el término número 24, ¿no? Claro, ¿no? Si de aquí hasta acá hay 24 términos, quiere decir que este término que está por aquí, este 449, sería el término número 24. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, ¿no? Porque sería la mitad, pues, ¿no? En total hay 48, quiere decir que hasta acá sería 24. 449 es el término número 24. Y aquí lo que me conviene ahora es aplicar la fórmula del término enésimo, pues, ¿no? El término número 24, aplicando la fórmula del término enésimo, sería igual a el primer término más n menos 1 veces la razón. ¿Ya? Muy bien. Ya. Pero un detalle. Aquí nosotros podemos saber cuánto vale la razón. ¿Podemos saber aquí cuánto vale la razón? Sí, profesor. Claro, ¿no? A ver, al ojo nomás, ¿quién me dice cuánto vale la razón? 7. Ahí la 7. razón vale 7, señor. Claro, ¿no? Mira, 43 más 7, 49, ¿no? 49 más 7, 56, más 7, 63, etcétera, ¿no? Aquí el valor de la razón es 7, ¿no? Cuando lo he puesto arriba porque abajo ya no se podía, ¿no? Y si la razón vale 7, aquí simplemente reemplazo, ¿no?
Aquí hay que multiplicar 23 por 7, que sería 161. Ahí está, 161, y pasarlo a restar, ¿no? Sería 449 menos 161. ¿Cuánto va a quedar? Va a quedar 281. Profe, ¿por qué 7? Ah, porque Ese aquí, 6, profe. si te das cuenta, aquí tienes 443 y el que sigue es 449, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuánto le tengo que aumentar a 43 para llegar a 49? Le tengo que aumentar. 6. Ah, 6. perdón, aquí cometí un error, ¿no? Hay un error en el Ah, problema. ya, pero lo que pasa es que aquí era, no, perdón, aquí era 2, ¿no? Ah, sí, he puesto Sí, 41. acá yo me equivoqué ya. Vamos a corregir, ¿ya? Vamos a corregir. Sí, yo De aquí razón, copié más mal. Sí, ya estaba yo a punto de decir, pucha, lo hice todo mal, ¿no? Ya estaba yo a punto de decir, pucha, ya mira, me equivoqué y lo hice todo mal. Ya está corregido, ¿no? Ya, a ver, un ratito. Ya, ahí, ¿no? Claro. Sí, perdón, aquí era 42, yo me había equivocado y le había puesto 43, ¿no? A ver, si él es 43 y el que sigue es 49, perdón, si él es 42, y el que sigue es 49, quiere decir que le han aumentado 7, pues, ¿no? 2 más 7, 9, ¿no? ¿Bien? 9 más 7, 16, lleva 1, ¿no? Sería 56, ¿no? 56 más 7, 63, ¿no? Claro, por eso aquí dije, ¿no? Aquí el valor de la razón tiene que ser 7. Multiplicas 23 por 7, 161, lo pasas a restar y te sale, te queda que el primer término era igual a 288. Y eso es lo que te están pidiendo, ¿no? Hallar el primer término, ¿no? A sub 1 es igual a 288. Ahí está, más o menos, ¿eh? No, es un problema, digamos, de nivel intermedio, ¿no? Ni tan fácil ni tan difícil. Ahora, una pregunta. En ese problema te piden hallar el primer término, ¿no? Y bueno, ya lo hemos resuelto, ¿no? Ya hemos sacado la respuesta. ¿Qué hubiera pasado si en vez de pedirte hallar el primer término, te hubieran pedido hallar el último término? ¿Cómo podrías saber, cómo podrías hallar el último término? ¿Cómo podrías hallar el último término? Bueno, fácil, ¿no? Como el último término es el término número 48, podría utilizar la fórmula del término enésimo, ¿no? Puedo utilizar la fórmula del término enésimo, ¿no? Sería el primer término más 47 veces la razón, ¿no? Ya sé cuánto vale el primero, ya sé cuánto vale la razón, así que podría hacerlo con cierta facilidad, ¿ya? Muy bien. El problema número 3 se parece al problema número 1. ¿Ya? Se parece al problema número 1. A ver, me gustaría que trates de resolverlo tú solo. ¿Ya? Me gustaría que trates de resolverlo tú solo. Dice, ¿no? La diferencia de los términos 65 y 40 de una progresión, bueno, se supone que es una progresión aritmética, ¿ya? La diferencia de los términos 65 y 40 es igual a 175. ¿Ya? Entonces sería así, ¿no? La diferencia entre el término número 65 y el término número 40, ¿no? La diferencia de estos dos términos por dato es igual a 175. ¿Ya? También te dan como dato que el término que ocupa el lugar número 20, ¿no? El término número 20 es igual a 223. ¿Ya? 223. Se parece bastante al problema número 1. ¿Ya? A partir de esos dos datos, tienes que calcular cuánto vale la razón y también cuánto vale el primer término. Y con eso hallar lo que te pide. A ver, te doy un minuto para que trates de hacerlo tú solo. A ver, inténtalo, ¿eh? No te quedes así esperando nada más a que yo lo haga. Mientras tanto, yo me voy a parar un minutito a llenar mi vaso de agua que ya me la acabé.
Ok, vamos a ver, a ver, un ratito, antes una miradita al chat, porque hace un ratito alguien había escrito y no me fijé. Ah, muy bien, aquí creo que ya hay una persona que ha compartido su solución. Ah, hay varias personas, ¿no? 783. Ah, sí, aquí justo tu compañera Angeli me estaba diciendo, ay, profe, ha copiado mal, ¿no? Sí, gracias, Angeli, aunque no me di cuenta en su momento, pero te lo agradezco igual. Ok. ¿Cómo sería la solución, entonces? ¿Cómo sería la solución? Dice. Profe, me estaba siguiendo. Ya te estabas leyendo. Ya. La diferencia entre el término número 65 y el término número 40 en una progresión aritmética es 175, ¿no? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Aplicar la fórmula del término enésimo, ¿no? Aplicando la fórmula del término enésimo, el término 65, o sea, el término ¿cómo es? Es el primer término más n-1, ¿no? Más 64r. Y el término 40 igual, el primer término más n-1, o sea, 40 menos 1, o sea, 39r. ¿Ya? Ahora, en este caso tienes que tener cuidado, porque este menos le afecta a ambos términos, ¿no? Le afecta a sub 1 y también le afecta al 39. ¿No? Le afecta, bueno, acá de frente está saliendo la respuesta, pero aquí sería a sub 1 menos a sub 1. Se cancelan, ¿no? A sub 1 menos a sub 1 se cancelan, ¿ya? Vamos a cancelarlos, ¿ya? A sub 1 menos a sub 1. Y aquí te va a quedar 64R menos 39R. 64 menos 39. Eso te va a salir 25. ¿Ya? 64 menos 39 es 25. 25R igual a 175. El 25 que está multiplicando hay que pasarlo a dividir. 175 entre 25 sería 7. ¿Ya? Sería 7. Y con eso ya tienes el valor de la razón, ¿ya? Mira, suerte porque en el dato aparecía una resta, ¿no? Una resta, una diferencia, ¿no? Y al realizar esa diferencia, A sub 1 se cancelaba, ¿no? O sea, uno de los términos se cancelaba. Y bacán porque de esa forma quedaba una sola variable, ¿no? Quedaba solamente la R. Que despejándola obtienes que su valor es 7, ¿no? Que R vale 7. Vamos con el otro dato. El término número 20 en esta progresión aritmética es igual a 223. Ahí está, ¿no? El término número 20 es igual a 223. ¿Qué hago? Lo de siempre, la fórmula del término enésimo. El término número 20 es igual al primer término más n-1, o sea, 19 veces la razón. Ya, pero R yo ya sé cuánto vale, pues R ya sé que vale 7, ¿no? Ya sé que R vale 7. Multiplico 19 por 7, ¿qué sería eso? 70 más 63, ¿no? 133. Ese 133 pasa a restar y queda 90. ¿Ya? El primer término vale 90
y la razón vale 7. Si tienes el primer término y tienes la razón, puedes hallar cualquier término que tú quieras, ¿no? En este caso, lo que te piden es el término que ocupa el lugar número 100, ¿no? Para calcular el término número 100, otra vez aplicas la fórmula del término enésimo. Ya te dijo que la fórmula del término enésimo es la que más se usa, ¿no? Es la que más se usa, ¿ya? Sería el primer término más n-1, o sea, 99, ¿no? 99 veces la razón, ¿no? El primer término vale 90, la razón vale 2, y operando esto sale 288. Esa era la respuesta. Creo que la respuesta que estaba escrita ahí era de otro problema, ¿no? No era de este, sino era de otro problema que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Muy bien, ese es el problema entonces número 3. El problema número 4 es un problema difícil, ¿no? Es un problema difícil. Es un Profesor, problema... una pregunta. Sí, sí, dime. ¿De la número 3 no saldría 783? A ver, vamos a Sí, profesor. operar. Porque no es 99 por 2, es 99 Lo por que pasa es 7. que aquí la razón es 7 y yo le he puesto Sí, 2, la ¿no? puesto. Ahí hay un error, pues, ¿no? Sí. Ahí hay un error. Bueno, vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo ahorita. Aquí, a ver, un ratito. Ya. A ver, un ratito que se pone media malcriada mi computadora. Ya, entonces aquí sería 99 por 7 más 90. Ah, efectivamente, sería 783, ¿no? Perfecto, esa sería la respuesta correcta, ¿ya? Muy bien, y ha sido un error mío. Lo que pasa es que esto yo normalmente lo digito en la noche, cuando ya estoy un poquito cansado, y por eso a veces se me escapan algunos errores, pero si nos damos cuenta, lo corregimos en el momento, ¿ya? Muy bien. Sí, pues aquí yo había encontrado que R era igual a 7 y luego aquí le puse 2. Obviamente estaba cometiendo un error, ¿no? Y esa era la respuesta correcta. Muy bien a los que contestaron en el chat, ¿no? Muy bien. Bien, te decía que el problema número 4 es un problema complicado, ¿ya? Es un problema complicado, es un problema difícil, ¿ya? O sea, así tan difícil no viene, poco, o es muy poco probable que venga en un examen de admisión, ¿ya? Pero igual vamos a resolver, ¿ya? Igual vamos a resolver. Me dan estos números, A más B, 4A menos 3B y 5B más 3A. Y me dan como dato que estos números forman una progresión aritmética, ¿sí? Forman una progresión aritmética. Ahora, nosotros ya hemos dicho que si a ti te dan una sucesión de números y te dicen que esos números forman una progresión aritmética, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar cuánto vale la razón, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Tratar de encontrar cuánto vale la razón. En ese caso, la razón es cuánto le tengo que sumar al primero para obtener el segundo, ¿no? Cuánto le tengo que sumar al primer término para obtener el segundo término, ¿no? A ver, ¿cuánto le tengo que sumar a una A para obtener 4A? Bueno, obviamente le tengo que aumentar 3A, ¿no? Le tengo que aumentar 3A. Ya, ¿y cuánto le tengo que, en ese caso sería quitarle, ¿no? A ver, ¿cuánto le tengo que quitar a B para que me salga menos 3B? Bueno, le tengo que restar menos 4B, ¿no? Entonces sería B menos 4B igual a menos 3, ¿no? B, una B menos 4B sería menos 3B. Otra manera en la cual tú puedes obtener esto sería simplemente a el segundo restarle el primero, ¿no? Claro, como en cualquier progresión, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, algo como esto, ¿no? 6, 15, 6, 15, 24, 33, ¿no? Una forma en la que yo puedo hallar el valor de la razón es restar, ¿no? 15 menos 6, ¿no? 15 menos 6 es 9. Entonces aquí la razón vale 9, ¿no? Aquí también, ¿no? 24 menos 15 también es 9, ¿no? Acá también, ¿no? 33 menos 24 también es 9, ¿no? Entonces, otra manera sería simplemente restar el segundo menos el primero, ¿no? El segundo menos el primero. Claro, ¿no? Acá, mira, 4A menos 1A sería 3A. Aquí, menos 3 y menos 1, menos 4.
Ya, muy bien. Esa sería entonces la razón la razón entre el primero y el segundo, ¿no? Es cuánto le tengo que sumar al primero para obtener el segundo. Ahora vamos a calcular la razón entre el segundo y el tercero, ¿no? ¿Cuánto le tengo que sumar al segundo para tener el tercero, ¿no? Aquí puedes hacerlo así, ¿eh? Podrías hacerlo así, a ver, mira. Aquí tengo 4a. No, primero ve, a ver, primero ve. Aquí tengo menos 3b. Si tengo menos 3b, ¿cuánto le tengo que sumar para que me salga 5b? Bueno, tendría que sumarle 8b, ¿no? Menos 3 más 8 es más 5, ¿no? Menos 3 más 8 igual a 5, ¿ya? Y si aquí tengo 4a, ¿cuánto le tengo que sumar para que me quede solamente 3a? Bueno, le tendría que sumar menos a. 4a menos a, 3a. Claro, se supone que esto es cuánto le tengo que sumar al segundo para obtener el tercero. Otra manera sería simplemente restando, ¿no? Igual que aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que resté 24 menos 15 y me salió 9? Igualito, ¿no? Restas el segundo menos el primero y te va a salir lo mismo, ¿ya? Muy bien. Esta es la razón entre el primero y el segundo y esta es la razón entre el segundo y el primero. Ahora, pero a ti te han dado como dato que estos términos forman una progresión aritmética. Y si esos términos forman una progresión aritmética, la razón, ¿cómo tiene que ser? Igual. Igual, ¿sí o no? La razón tiene que ser igual. O sea, estos dos tienen que ser iguales. La razón tiene que ser constante. La razón tiene que ser igual. Se supone que en la progresión aritmética los términos siempre aumentan en una misma cantidad. De esta igualdad, yo puedo sacar una relación entre A y B. Este menos A lo voy a pasar a sumar, ¿no? 3 más 1 sería 4, 4A. Y este menos 4 también lo voy a pasar a sumar, 4 más 8, 12. ¿Ya? Me queda que 4A es igual a 12B. Aquí puedo dividirlos a ambos entre 4, ¿no? Puedo dividirlos a ambos entre 4. Y lo que me va a quedar es que A es igual a 3B. ¿Sí? Me queda que una A es igual a 3B. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Como yo ya sé que A es igual a 3B, voy a tratar de escribir estos términos en función de una sola variable. Voy a tratar de escribirlos todos en función, solamente en función de B. ¿Ya? Entonces, aquí donde aparece la A, voy a reemplazarlo por 3B. Claro, como A es igual a 3B, aquí sería 3B más una B, 4B, ¿no? El primer término sería 4B. Aquí también, ¿no? Como A es igual a 3B, aquí sería 3 por 4, 12, y 12 menos 3 sería 9, ¿no? 9B. Y aquí más o menos lo mismo, pues, ¿no? Como A es igual a 3B, aquí sería 3 por 3, 9, y 9 más 5, 14, ¿ya? Esto es lo que se obtiene cuando yo reemplazo, ¿no? Donde aparece A, coloco 3B. Sí, donde estaba A, coloco 3B, ¿no? Entonces aquí el primero se convierte en 4B, el segundo se convierte en 9, el tercero se convierte en 14B. Y si tú te fijas ahí, también puedo saber cuánto es la razón, ¿no? Ahí están aumentando de cuánto en cuánto, ¿no? ¿Cuánto es la razón para esos números? La razón para esos números sería 5B, ¿no? Muy bien. Ahora, si encuentro el valor de B, ¿no? Si aquí encuentro el valor de B, con el valor de B voy a poder sacar el valor de A. Y con eso voy a poder encontrar la respuesta, ¿ya? Hay un dato que todavía no he utilizado. El dato que todavía no he utilizado es esto. El 11º término es igual a 216, ¿no? El 11º término es el término número 11, ¿no? El término número 11 es igual a 216. Si me dan como dato cualquier término de la progresión, lo que me conviene es utilizar la fórmula del término enésimo, ¿no? Sería el primer término más n-1 por la razón, ¿no? O sea, 10 veces la razón. En este caso, el primer término es 4b y la razón es 5b, ¿no? El primer término es 4b y la razón es 5b. Esto sería 50 más 4, 54. 54b igual a 216. El 54 pasa a dividir y queda que b vale 4.
Y si b vale 4, aquí, a ver, si b vale 4, sería 4 por 3, ¿no? 4 por 3, 12, ¿no? El valor de A es 12. Y si ya tienes el valor de A y ya tienes el valor de B, ya puedes hallar lo que te piden, ¿no? Te piden hallar A más B, que sería 4 más 12, 16. ¿Ya? Muy bien. Este problema que está por aquí, como ya mencioné, no es un problema fácil, ¿ah? Es un problema complicadito, ¿no? Es un problema complicadito. Porque usted cree que en un examen de admisión me venga un problema así como ese, puede ser. Me parece como que es poco probable porque es un problema como que bien laborioso, pero puede ser, ¿no? Podría ocurrir. ¿Ya? Muy bien. Número 5. Y ¿cómo estamos con el tiempo? Ya. Calculo que voy a hacer el 5 y con suerte uno más, ¿ya? Con suerte uno más. Bien. En el número 5 me preguntan, ¿cuántas cifras se emplean al escribir la siguiente progresión aritmética? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuántas cifras se emplean, ¿no? ¿Cuántas cifras se emplean? Me están pidiendo la cantidad de cifras. ¿Te acuerdas que ya habíamos resuelto un problema en el que calculábamos la cantidad de cifras? Ya, aquí me están pidiendo lo mismo, ¿no? Me están pidiendo calcular la cantidad de cifras que hay en esta progresión. Algo que habíamos dicho en ese problema que resolvimos hace rato es que para poder calcular la cantidad de cifras, lo primero que me tengo que fijar es si es que todos los términos tienen la misma cantidad de cifras, ¿no? En este caso eso no ocurre, ¿no? Comienza con términos de 2 cifras y termina con términos de 4 cifras. Quiere decir que en esta progresión hay términos que tienen 2 cifras. Por ahí, por el centro, hay también términos, hay algunos términos que tienen 3 cifras y termina con términos de 4 cifras, ¿no? ¿No? Dentro de esta progresión hay términos que tienen 2, términos que tienen 3 y términos que tienen 4 cifras. Entonces, para este problema vamos a tener que dividir a la progresión en 3 bloques, ¿ya? En 3 bloques, ¿no? Los términos que tienen 2 cifras, los términos que tienen 3 cifras y los términos que tienen 4 cifras. ¿Ya? Primero, el valor de la razón al ojo es 6, ¿no? Los términos de 2 cifras comienzan obviamente a partir del 40, ¿no? 40, 46, 52, 58, 58 más 6 es 64, 70, 76, 82, 88, 94, ¿no? Sería desde 40 hasta 94. ¿Cómo supo, querido profesor, que terminaba en 44? Lo hice simplemente sumando más 6, más 6, más 6, más 6, más 6, más 6, hasta llegar a 94. ¿Sí? 52 más 6 es 58, más 6 es 64, más 6 sería 70, más 6, 76, más 6, 82, más 6, 88, más 6, 94. ¿Ya? Los términos de 2 cifras son desde el 40 hasta el 94. ¿Ya? Los términos de 3 cifras, para los términos de 3 cifras comenzarían a partir de ¿cuánto? Como, a ver, como aquí el último término era 94 y la razón vale 6, sería 94 más 6. Y 94 más 6 sería 94 más 100 sería 100. ¿Ya? Sería 100, 106, 112, etcétera, 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 hasta el último término de 3 cifras, que en este caso sería 994. Aquí una pista, miren. Si el último de 2 cifras es 94, el último de 3 cifras va a ser siempre 994. O sea, igualito, pero con un 9 a la izquierda. ¿Ya? Muy bien. Y lo que sigue ya es, claro, estos son los términos que tienen 3 cifras, ¿no? Estos son los términos que tienen 3 cifras. Pero aquí es hasta 4 cifras, ¿sí? Aquí es hasta 4 cifras. Nuevamente, ¿no? Como la razón vale 6, el primer término de 4 cifras sería 994 más 6, ¿no? Que sería 1000. ¿No? El que sigue sería 1006, 1012, 1018 y así sucesivamente hasta el último término, que aquí es 1198. ¿Ya? Muy bien. Entonces,
ya tenemos la parte más difícil, ¿no? Ya tenemos la parte más difícil, que es separar a la progresión en 3 bloques, ¿no? Términos de 2 cifras, términos de 3 cifras y términos de 4 cifras. Lo que sigue ya es un poquito más fácil, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era? Había que hallar el número de términos y multiplicarlo por 2. Aquí había que hallar el número de términos y multiplicarlo por 3. Y aquí había que hallar el número de términos y multiplicarlo por 4, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacerlo un poquito rápido, ¿ya? El número de términos ya sabes que es el último menos el primero entre la razón más 1. ¿No? Haciendo las operaciones, esto sale 10. ¿No? Si el número de términos es 10, la cantidad de cifras sería 10 por 2, 20. ¿Por qué multiplica por 2? Porque son términos de 2 cifras. ¿No? Y estoy contando la cantidad de cifras. Muy bien, por aquí lo mismo, ¿no? El número de términos es el último menos el primero, entre la razón vale 6, el último menos el primero, entre la razón y más 1. Haciendo las operaciones, eso sale 135. Y en este caso, la cantidad de cifras sería 135 por 3, porque en este caso son términos de 3 cifras. ¿Ya? Esto multiplicando, esto sale 405. Y por aquí, otra vez lo mismo, ¿no? Calculamos primero el número de términos, el último, el primero, entre la razón más 1, eso sale 34. Y en este caso, para calcular la cantidad de cifras, multiplico por 4, ¿no? Porque son términos de 4 cifras, ¿no? 34 por 4 sale 136. Fíjate que es puede ser que sea un poquito laborioso, ¿no? Puede ser que sea un poquito laborioso, pero no es algo difícil, ¿eh? Es solamente hallar el número de términos por 2, el número de términos por 3 y el número de términos por 4. Nada más, ¿no? Profesor, El número de términos tú ya sabes cómo se calcula, ¿no? Profe, disculpe, profe, dime, pero ahí dime. dice 994. debería de ser 994, no Debería ser 904. Ah, acá hay un En error. términos de Uy, 3 ya, cifras. acá ahorita lo voy a corregir. Ahorita, sí, acá, mira, me acabo de dar cuenta que acá hay un error. Ya, pero la división creo que sí está bien hecha. Creo que la división sí está bien hecha. A ver, mira, al toque nomás. A ver, 994 menos, estamos haciendo esta operación, ¿no? 994 menos 100, queda este número, lo divido entre 6, sería 140, acá hay un error, pues, ¿no? Aquí hay un error. Sería, 150 sería aquí, ¿no? Aquí sería 150. Vamos a corregir, ¿no? Vamos a corregir. Acá sería entonces 150 150 por 3 es 450. Lo de acá sí estaba bien, ¿no? Lo de acá sí estaba bien. Ya, eso lo corregimos aquí también. Gracias. Yo, como les digo, esto lo he hecho, hace un par de días lo hice tarde en la noche y bueno, ya. Por el cansancio a veces uno comete algunos errores. Pero lo bueno es que ustedes están atentos y lo corregimos en el momento. Sale 606, ¿no? La respuesta correcta es 606. Sí aparecen las alternativas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, lo que te decía hace un momento era lo siguiente, ¿no? Sí es verdad que esto que estamos haciendo aquí, este método es un poco laborioso, o sea, laborioso me refiero a que hay que hacer bastantes operaciones, pero no es algo difícil, ¿no? Es solamente, como te dije, ¿no? El número de términos por 2, el número de términos por 3, el número de términos por 4, ¿no? Calcular el número de términos es algo que tú ya tienes que saber, pues, ¿no? El número de términos tiene su formulita que tú ya sabes cómo es, ¿no? Calculas el número de términos, multiplicas por 2, por 3, por 4, sumas los resultados y con eso tienes la cantidad total de cifras, ¿no? Muy bien, es algo, como te digo, un poquito laborioso, pero no es algo difícil, ¿no? Muy bien. Me he saltado la 6 porque estaba mal digitada, no sé si te diste cuenta, ¿ya? Estaba mal digitada y por eso me la salté. Para terminar, quiero resolver el problema número 9, ¿ya? Porque es un problema parecido, ¿no? Muy parecido a un problema que ya ha venido alguna vez en un examen de admisión de San Marcos, ¿ya? Por eso quiero terminar con el problema número 9.
Sí, porque ya quedan, ¿cuánto? Un poquito, 5 minutos quedan, ¿no? Ya, dice lo siguiente, a ver. De los 3 primeros términos de una progresión aritmética, el término intermedio, o sea, de los 3 primeros, el intermedio es 15. ¿No? De los 3 primeros términos, el término medio, el término central es 15. ¿Ya? ¿Qué más? El producto de los mismos, o sea, el producto de esos 3 primeros términos, es igual a 2415. Entonces, me piden hallar el término que ocupa el 11º lugar, ¿no? O sea, el 11º. Bien, vamos por partes, presta mucha atención. Si en ese problema a ti te dicen que de los 3 primeros términos, a ver, imagínate acá los 3 primeros términos de una progresión, ¿no? ¿Ya? Luego esto ya continúa, ¿no? Dice que de los 3 primeros términos, el término central es 15. ¿Ya? La idea es encontrar el término que sigue y también el término anterior, ¿no? O sea, el primero y también el tercero, ¿ya? Muy bien. Como esto es una progresión aritmética, se supone que la razón es R, ¿no? La razón es R. Entonces aquí vamos a considerar lo siguiente, y esto es algo bien sencillo. Si el término central es 15, entonces el que sigue tiene que ser igual a 15 más R. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Claro, ¿no? Como es una progresión aritmética, quiere decir que eso aumenta en R. Si el término central es 15, el que sigue es 15 más R. ¿Y quién me dice cuál sería el término anterior? A ver, si el que sigue es 15 más R, el anterior tiene que ser igual a 15 menos R. Muy bien, 15 menos R. Muy bien. Te lo mando, ¿no? Muy bien. Si yo sé que el término, claro, porque se supone que de aquí hacia atrás también se resta R, ¿no? Si yo sé que el término central es 15, el que sigue sería 15 más R y el anterior sería 15 menos R, que es lo que está por aquí, ¿no? Muy bien. Ya, esto lo borramos. Ya. Estos son los 3 primeros términos de una progresión aritmética. Ahora, ¿qué me dicen acerca de estos 3 primeros términos? Me dicen que su producto es igual a 2415. O sea, si tú multiplicas esos 3 números, esa multiplicación, el resultado de esa multiplicación es 2415. Bien, lo que yo voy a hacer aquí ahora es lo siguiente. Este 15 que está multiplicando aquí en el centro lo voy a pasar a dividir. ¿Ya? Si el 15 que está aquí multiplicando lo pasas a dividir, bueno, eso sería equivalente a simplificar, ¿no? Sería equivalente a sacar quinceava 1 y aquí quinceava 161. ¿Ya? Entre 15 queda 1, entre 15 queda 161. ¿Ya? Y de aquí tengo que calcular cuánto vale R. De aquí tengo que calcular cuánto vale R. Estos dos paréntesis obviamente se tienen que multiplicar, ¿ya? Pero aquí quiero que te fijes en lo siguiente, ¿ya? Aquí tienes 15 más R multiplicado por 15 menos R. O sea, tienes la suma de dos números multiplicada por su diferencia. Si tú tienes la suma de dos números multiplicada por su diferencia, eso es un producto notable. Eso es un producto notable. Esa es una propiedad que, bueno, no sé si ya te la han enseñado. Si no te la han enseñado todavía, es algo que te van a enseñar pronto, porque es una propiedad recontra importante. Si tú multiplicas la suma de dos números por su diferencia, eso es igual a la diferencia de cuadrados. O sea, es igual a el primer número al cuadrado menos el segundo número al cuadrado también. ¿Ya? Esta, repito, es una propiedad súper importante que, bueno, si no te lo han enseñado todavía, es algo que te van a enseñar pronto en el curso de álgebra, ¿ya? La suma por la diferencia es igual a la diferencia de cuadrados. Si aplico esa propiedad por aquí, ¿no? Porque aquí estoy multiplicando la suma de dos números por su diferencia, esto sería también la diferencia de cuadrados, ¿no? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y lo que sigue ya es más o menos fácil, porque mira, 15 al cuadrado es 15 por 15, ¿no? 15 por 15 es 225. Y lo que sigue ya está recontra fácil, pues este menos R pasa a sumar y este 161 pasa a restar. Si R al cuadrado pasa a sumar
y el 161 pasa a restar, te va a quedar que r cuadrado es igual a 64. Y a ver, ayúdame, ¿qué número elevado al cuadrado me da 64? 8. 8, ¿verdad? Perfecto. Entonces, el valor de la razón es 8. Y con eso yo ya puedo saber, ¿no? Sabiendo que la razón vale 8, ya puedo saber cuánto vale el primer término, ¿no? ¿Sí? Si la razón vale 8, el primer término era 15 menos 8. 15 menos 8 es 7, ¿no? El segundo término era 15, y el que sigue era 15 más 8, ¿no? 15 más 8, 13, ¿no? Aquí la razón, el valor de la razón era 8, ¿no? Es el que hemos encontrado aquí, ¿no? 8. Bien, con eso tú ya puedes calcular cualquier cosa que te pidan, ¿no? En este caso te piden hallar el décimo primer término, ¿no? El décimo primer término, o sea, el término número 11. Y aplicando la fórmula del término enésimo, sería el primer término más n menos 1, o sea, 10, por la razón, ¿no? El primer término vale 7 y la razón vale 8. Eso sería 87, ¿ya? Y esa sería la respuesta para este problema, ¿ya? Este problema es parecido a un problema que vino hace algunos años, unos 3, 4 años, en un examen de admisión de San Marcos, ¿no? Por eso, de los que quedaban, elegí resolver ese, ¿ya? Así que por ahí a tomarlo en cuenta. Y bien, ahí nos vamos a tener que quedar por el día de hoy. Hay algunos problemas que no me ha alcanzado el tiempo para resolverlos, pero todos están aquí en el PPT, ¿ah? Mira, acá está el 10, por aquí está el problema 7, por aquí está el problema, bueno, todos los problemas, ¿no? Bien, ahí nos vamos a quedar entonces por el día de hoy. Recuerda que eso lo voy a subir al Classroom ahora dentro de un rato, para que lo puedas revisar en el momento que tú desees. Y nada más. Ahí nos quedamos por el día de hoy, ¿ya? Como siempre, les agradezco por su atención y por sus participaciones. Y ya nos encontramos, ahí está mi cara, ya nos encontramos el próximo jueves, ¿ya? Hasta la